Gracias, ya muy buenas tardes con todos. Yo lo que les traigo es un trabajo de investigación, no sé si estará la diapositiva. Mientras que la colocan, bueno, voy hablándoles que este trabajo de investigación ha sido desarrollado por un grupo de estudiantes. En la Universidad Femenina nosotros, en la Escuela de Comunicaciones, tenemos un programa que se llama Investigación Formativa, que va desde el primer ciclo hasta el 10º ciclo con cursos ejes que realizan investigación. Y este trabajo fue desarrollado justo en el 2021, entre marzo y julio, en el taller de investigación que estuve a cargo, y el asesor temático que obvié no colocarlo, pero acá la doctora me hizo acordar, fue el profesor Amaro La Rosa, que es psicólogo. Y justo las investigadoras, ¿no?, Elena Cáceres y Karina Otoya. ¿Ellas qué hicieron dentro de este trabajo de investigación durante todo un semestre? Ellas tuvieron la iniciativa, por ejemplo, de ver cómo los adolescentes o cómo los escolares, sobre todo en el 2021, que todavía estábamos en este periodo de pandemia y estábamos encerrados, cómo construían sus identidades en las redes sociales, ¿no? A mí me encantó el tema, no sé si podríamos pasar a la siguiente transparencia. Y cuando vino el tema de la invitación de la universidad, realicé esto porque lo primero que pensé es qué identidad tenemos, de qué identidad hablamos, de qué diversidades hablamos y de qué procesos de comunicación global hablamos. Entonces, justo no sé si Carla lo mencionaba, es cierto, en los colegios se menciona el proceso de comunicación, emisor, mensaje, receptor, que cada vez que también lo escucho, porque tengo una hija adolescente, a mí se me paran los pelos y le digo, eso no es así, no es así. Y es más, esta diapo que les estoy mostrando, yo creo que es mucho más complejo que esto, pero para efectos de entrar en la discusión y en la exposición de este trabajo de estas estudiantes, decidí hacerlo, ¿no? Acá los roles del emisor o del destinador o del destinatario es múltiple, ¿no? Es totalmente múltiple. Analícense ustedes mismos cuando acceden a redes sociales o a plataformas digitales donde constantemente están comunicándose, hablando, difundiendo información, fotografías, selfies o lo que sea, ¿no? Entonces el mensaje se polariza totalmente, se diversifica. Los canales de comunicación ya no solamente es el canal de la comunicación. En mi época la primera red social que fue el Facebook, ya no, pues eso ya fue, ¿no? Ustedes están ahorita con el tema del TikTok, Instagram, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Entonces, el tema acá entra en una especie de, podríamos decir, complejidad de los procesos de comunicación, sin perder la perspectiva, obviamente, de que seguimos dentro de la lógica de poder comprender de alguna u otra manera a las audiencias y comprenderlas un poco desde la vivencia personal, pero también comprenderlas desde el registro que se da en los discursos. ¿No? Ustedes saben muy bien que en el discurso se queda plasmado rasgos tanto del destinador como el destinatario, en la medida pues que una persona que elabora un discurso definitivamente lo hace pensando en el otro. Entonces, bajo esta mirada, y no sé si podríamos pasar a la siguiente, y aquí sí las estudiantes comenzaron a analizar el tema, ¿cuáles son estos espacios en que una persona se maneja? ¿O cuáles son los espacios en los que se maneja un adolescente? Sobre todo, y aquí en la parte metodológica, se optó por un grupo de estudiantes, de escolares en todo caso, chicas, que tenían esta posibilidad de acceso a redes sociales, que tenían acceso a la tecnología, celulares, tablets, computadoras, ¿no? Que tenían un dormitorio lo suficientemente implementado, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos de estos espacios? Igual, los espacios personales y los espacios virtuales, ¿no? Entonces, en los espacios personales tenemos aquí, pues, la sociedad real, los amigos, el ir al cine, el, ¿cómo se llama? Qué sé yo, jugar, bueno, jugar fuera de casa no, pero de repente
ir a un centro comercial, visitar tiendas, o sea, tenemos nuestros espacios, el colegio, por ejemplo. Pero igual está también otro espacio, las comunidades virtuales que manejan los adolescentes, sobre todo las chicas, ¿no? Donde es obviamente una cosa muy significativa, no hemos hecho la investigación con adolescentes chicos en este caso, pero sí con las chicas, que obviamente por la línea de investigación de género nos estamos centrando mucho en esto. Y definitivamente nos hemos dado pues con muchas sorpresas. Esta investigación, las estudiantes como instrumento utilizamos entrevistamos a 8 adolescentes del tercer año de secundaria de un colegio femenino en el distrito de La Molina y vimos aquí una serie de cosas. Partieron las chicas en la investigación, y no sé si podríamos pasar a la siguiente transparencia. Partimos de la definición de identidad, ¿no? Como un aspecto psicológico en todo caso, y ahí entró justo el asesor temático con el tema, que es el profesor Amaro La Rosa, que tiene formación psicología, y vimos estos conceptos y estuvimos también manejando el tema del estado del arte, la revisión de la literatura con relación a esta situación. Y anclamos en estos dos conceptos, ¿no? En la definición de identidad, ¿no? Es el sentido de pertenencia que tiene cada persona. O sea, yo puedo tener un sentido de pertenencia como mamá, que pertenezco a un grupo de mamás en el colegio, o por ejemplo el tema de directora, que pertenezco a una universidad, o el sentido de pertenencia de, qué sé yo, del vecindario o del blog, ¿no? O sea, en el mundo real tenemos muchas identidades, ¿no? O en mi familia, ¿no? Justo retomando lo que decía Carla con relación a la mujer afroperuana, ¿no? Se habla de mestizaje con lo andino, pero no se habla del mestizaje afroperuano, ¿no? Yo soy producto de ello en todo caso, ¿no? Pero igual, o sea, es una identidad lo que todos nosotros tenemos. Y además, esta identidad, que es muy personal, está relacionado con el grupo, ¿no? Con la familia, con los amigos, con los vecinos, en fin. Y luego está la segunda definición, ¿no? Es una construcción de la personalidad ya en el campo de la psicología, que tiene un sujeto que va de las cualidades individuales como ser, yo, como persona, ¿no? Y la pertenencia que tengo con mi grupo, ¿no? Acá sí entra el tema de la interacción que puedo tener con mi familia, con los amigos, y qué es lo que en algún momento representa a la persona frente a este grupo de personas en las cuales conforman. Y bueno, acá sí, y no sé si podemos pasar a la siguiente transparencia. Llegamos a un punto que obviamente determinamos este concepto de identidad. ¿Y qué pasaba con las adolescentes al momento de realizar, en todo caso, ¿cómo se llama? Las entrevistas y recoger en todo caso los resultados, ¿no? En realidad, la identidad para muchas de ellas era una necesidad afectiva. Y yo me preguntaba y les preguntaba a las chicas que estaba asesorando, y para nosotros las adultas, ¿no? ¿Qué significaba también esto? ¿No? Y me puse a pensar, pues también para mí es un tema afectivo, ¿no? De repente una carencia que no existe en mi mundo real, ¿no? Entonces, sentimientos, pero también la identidad parte de un aspecto cognitivo, ¿no? Es decir, conocerme a mí mismo, pero también conocer a los otros. Y conocer qué es lo que hacen los otros, porque esta pantallita que tenemos nosotros, que se llama el celular, definitivamente hace que nosotros miremos, observemos, cojamos cosas. Bueno, nosotros somos universitarios, académicos, tenemos ya un sentido crítico del tema, pero ¿qué pasa con las adolescentes o con los jóvenes en etapa escolar? Ahí a la mayoría de los papás se nos paran los pelos a veces, no sé, cuando entramos al dormitorio de nuestros hijos y bajan la pantalla, o la tablet la ponen en pausa, o el celular lo guardan porque no quieren compartir con los papás qué es lo que se está haciendo o qué es lo que están accediendo ellos.
Entonces ahí también viene el otro tema, ¿no? Que es el de comprender en todo caso la identidad como algo activo, ¿no? Como que es una toma de decisión que tienen los adolescentes, ¿no? Producto de repente del acceso a la tecnología, a la digitalización, a este tipo de procesos de comunicación, de conocer a otros, de conocerse a ellos mismos también, de proyectarse en los discursos que ellos hacen, ¿no? Entonces hay todo un proceso muy complejo que obviamente parte también del sentido de la personalidad. No sé si me pueden acompañar porque después de esta diapo vienen dos cosas, dos gráficas muy importantes. ¿Sí? ¿Podría pasar? ¿La otra? Ok, ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué pasa con la identidad de las adolescentes en las redes sociales? ¿No? Son espacios de interacción, a esa idea llegamos en algún momento, eso no es novedad, todos estamos ahí, cuando digo todos, no solamente los adolescentes, las adolescentes, todos estamos en ese espacio. Y obviamente ahí, en ese espacio, nosotros proyectamos nuestra identidad, ¿no? Creamos nuestros avatars desde una perspectiva gráfica, nuestro perfil, ¿no? Prácticamente nos reflejamos dentro de la red social, entramos y creamos nuestro grupo social, ¿no? Tenemos cualidades, aunque hay veces las redes sociales, ¿no? Sobre todo en el Facebook, hay muchas personas que al final ya tú no sabes quién es quién, pero en el caso de las adolescentes no. Ellos sí tienen ese criterio muy particular de seleccionar a su grupo de amigas, en este caso, ¿no? Sus amigues, ¿no? Entonces la identidad virtual, y ahí entrábamos a tallar en esto, es una imagen que vende según las adolescentes, ¿no? Si es que yo tengo el mejor jean o el mejor maquillaje o lo último, ¿no? Entro a una tienda comercial a probarme ropa y me hago selfies probándome la ropa, pero no voy a comprar la ropa. ¿Ustedes lo han hecho? Bueno, yo he pasado por esas experiencias, pero, y sí, ¿no? Y dicen, no voy a llevar, pero ya estás mezclando ahí este aspecto de la vida real con tu vida virtual, lo proyectas en tu Instagram, en tu TikTok y nada, ¿no? La gente te pone likes, te pone corazoncitos, entonces ahí hay un reconocimiento muy interesante. Entonces, si podemos seguir en la otra. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Ahí hice un poco la comparación, he introducido esto. No solamente los adolescentes, sino todos en general terminamos organizando una identidad gráfica de manera consciente, basándonos en ciertas características, ¿no? Por ejemplo, acá mis amigos me van a decir, ¿no? La chica que se está jalando los pelos es así, histérica total, ¿no? Ese es mi proceso de lunes a viernes cuando tengo muchísima chamba y tengo que corregir y tengo que atender gente. Pero en mi Face, que publico de vez en cuando cosas que de repente son muy personales, muy de sentir, ¿no? Utilizo a mi Mafalda despeinada, pues salida de la cama, ¿no? Esa es mi forma de que la gente me visualice. Pero en Pinterest no. En Pinterest ahí tengo mis negocios, yo no puedo proyectar esa imagen gráfica, entonces ahí sí ya va mi fotito con algunos kilos de peso, pero ahí vamos. Pero bueno, no sé si podemos pasar a la siguiente. En la investigación, justo ya con las chicas y con el asesor temático, vimos la necesidad de, para elaborar, como ustedes saben, las entrevistas o los instrumentos, tenemos que partir por un proceso de categorizaciones. Entonces, con el asesor vimos cómo podríamos nosotros hacer estas entrevistas y poder, en todo caso, obtener la información. Vimos dos categorías que eran muy importantes. La primera, el distanciamiento, y había una categoría que es la exogamia, ¿no? Que es prácticamente buscar, ¿no? Una afirmación de lo que soy fuera del mundo familiar, fuera de mi mundo real. Porque cuando nosotros elaboramos las preguntas y optamos por estas subcategorías que ustedes pueden ver acá, hicimos preguntas como, por ejemplo, si se sentían felices en las redes sociales,
si se sentían felices en sus casas, cómo era la comunicación con sus papás. Muchas de ellas nos decían, por ejemplo, estas chicas, que ellas detestaban que les dijeran, oye, tienes que sacar la basura, o por ejemplo, el control con la ropa, no, así, esta ropa no, esta sí, ¿no? Cosas que de alguna u otra manera marcaban el hecho del consumo del medio, ¿no? En este caso de entrar a las redes sociales y perfilar un discurso muy distinto a su vida real. Entonces, haciendo la entrevista, llegamos a la presentación de estos resultados. No sé si podríamos pasar la siguiente transparencia. La siguiente, esta. Ustedes dirán, ¿y qué es esto? Esto es prácticamente la presentación de la entrevista y tuvimos la mejor idea de hacerlo en este tipo de gráfica, ¿no? Dejamos el concepto de distanciamiento porque ya sabíamos que ellas estaban en ese rollo de lo no de la vida real, pero sí de la vida virtual, ¿no? Y la identidad que ellas prácticamente daban a conocer en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, era muy importante aquí al momento de codificar las entrevistas el tema de fortalecer sus relaciones. Cuanto más regias, y aquí también es un tema cultural que a mí me estresa, cuanto más regia eres, más likes te ponen. Si te pones mechones rosados, qué bacán. Si te pones mechones lilas, uy, ultra, lo máximo, ¿no? Sí, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y la gente, las chicas, el grupo, le da la confianza, fortalecen las relaciones, incluso se pueden convertir en líderes del grupo. Porque también entre ellas, y eso creo que es por naturaleza de mujer, las mujeres somos muy competitivas entre nosotras, ¿no? Entonces imagínense en un colegio de mujeres, grupo de redes sociales de mujeres, chibolas, entonces todas quieren competir y todas quieren ser más que las otras, ¿no? Pero además de fortalecer relaciones, también crean otras nuevas, otros grupos. Acá también vimos el tema del riesgo del ciberbullying, o sea, el seguimiento que le pueden hacer a estas chicas dentro de las redes sociales, ¿no? Hay también el tema de la violencia entre ellas, la crítica que se hacen entre ellas, ¿no? Que suele ser una crítica sumamente violenta. O sea, es una cosa en adolescentes, no es como nosotros que ya somos adultos, estamos en la universidad, medimos nuestras palabras, medimos nuestro pensamiento, no, acá todavía están en ese proceso de la medición de qué es lo que tienen que decir, pero cuando es el grupo de amigas, no, hay veces se destrozan entre ellas, se pelean, en fin. Pero dentro de esta exogamia también está la búsqueda de afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la identificación, el tema de yo me identifico con fulana, quiero pertenecer en este grupo, las personas me encantan, ¿no? Tenemos o somos o tenemos cualidades muy similares o somos las que tenemos cierto tipo de intereses comunes, entre comillas, porque son adolescentes, ¿no? El tema de la identificación con el grupo. Y ahí se generan obviamente lo que se menciona aquí en este último cuadrado, los vínculos afectivos, ¿no? Tú eres mi amiguis, tú eres mi chochera, ¿no? Mi pinky friend, ¿no? Esos conceptos que manejan justo las adolescentes. Pero dentro también de esta búsqueda de la afirmación está la alteridad, ¿no? Es decir, aquella forma en que uno trata de ser como lo que el grupo quiere que seas, dejando de lado de repente parte de tu ser mismo, de tu forma de ser, de tu transparencia. Entonces te creas una identidad virtual muy distinta. De repente en tu casa eres muy tímida, muy tranquilita, pero en las redes sociales eres una loba, pues. ¿Sí o no? Entonces eres otra adolescente de 14, 15, 16 años, eres otra mocosa, ¿no? Entonces hay ese tipo de situaciones que se meten, que se trabajan, mejor dicho, dentro de esta perspectiva, ¿no? Entonces,
Para hacer esto de la alteridad, ¿qué hace el adolescente? Selecciona sus contenidos, qué es lo que quiero que la gente mire y qué es lo que no quiero que mire de mí. No, de repente por ahí genera múltiples perfiles, ¿no? En una entrevista con una de las chicas, ¿no? Decía pues que ella se tomaba fotos maquillada, ¿no? Totalmente maquillada. Ustedes saben que existen muchas aplicaciones donde se colocan, qué sé yo, estrellitas y qué sé yo, ¿no? Miles de cosas. Y así aparecían sus fotos en Instagram. Pero cuando hicimos la entrevista con ella en Zoom, era otra chica. Yo decía, ¿en qué parte me perdí, no? ¿Qué parte me perdí? Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que si aquí se generan las risas es porque aquí muchas estamos en eso, ¿no? Pero bueno. Después en esta búsqueda, y ya para terminar de afirmación, está obviamente el tema de que quiero ser visible, no puedo tener mucho tiempo, estar silenciada en la red, tengo que publicar, no es como yo que publico cada 2 meses, 3 meses, no, ellas tienen que publicar, qué sé yo, todos los días, en la semana, por lo menos 2 posts, una cosa así, o sea, tienen que tener esa constancia, ¿no? Esa visibilidad es sumamente frecuente, ¿no? Además, el mostrarse, el exhibirse, la exhibición se vuelve en un concepto sumamente interesante. El mostrarse, obviamente, hace pues que uno proyecte una imagen, acuérdense ustedes el tema del selfie, se generan contenidos múltiples y también ahí está el tema de las emociones. Es decir, cómo yo me proyecto regia, encantadora, frente al grupo y todos me dan likes, me dan corazoncito, caritas felices, ¿no? Y pobre de aquella que me critique. Porque claro, la saco del grupo, ¿no? La discrimino, que ahí está también el otro tema. Y de ahí, bueno, se pasa también en este tema, en la búsqueda de la afirmación, en el tema de modificarse, ¿no? Priorizar contenidos, restringir contenidos en todo caso, qué es lo que quiero proyectar. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque en el cuadro que ustedes ven al otro extremo, ¿no? Es la respuesta que hace el observador, es la respuesta que hace el grupo. Entonces, esto de la interacción, las respuestas, el destinatario, que al mismo tiempo es un destinador, es fundamental para ellas, ¿no? Entonces, yo creo, y aquí no sé si podemos ir a la siguiente diapositiva un poco para mostrar 2 ideas de las conclusiones. Se genera este tema de esta ambivalencia de lo real y lo virtual, ¿no? En la conclusión a la que llegamos en esta investigación es que las adolescentes, por ejemplo, comparan su identidad virtual con el de otras adolescentes. ¿Cómo está la otra? ¿Qué es lo que está haciendo la otra? Como mencionaba, ¿se pintó el cabello, no se pintó el cabello? ¿Qué tipo de maquillaje usan? Porque vuelvo a repetir, tuvimos una muestra de 8 chicas de cierta condición social entre A, B, entonces había un poder adquisitivo, el tema del maquillaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué maquillaje usar? La marca del maquillaje, fundamental. Yo cualquier maquillaje, ustedes ven mi cartera, yo uso cualquier maquillaje, o sea, no, para ellas era, ¿no? Ahorita, por ejemplo, conversando la semana pasada con una madre, ¿no? Ahora están pidiendo perfume Chanel 5 para Navidad, ¿no? O sea, imagínense. Ni yo, o sea, ni yo, ¿no? Pero bueno. Pero ahí también estaba el otro tema con relación a la siguiente conclusión, ¿no? Las adolescentes cuentan aspectos de su vida también en las redes sociales, lo que piensan, lo que sienten, lo que se preocupan, o sea, los temas que les preocupan, los que realmente les afecta, pero además lo hacen en una pantalla porque, y aquí viene una situación muy interesante, porque en las redes sociales se sienten felices. Entonces, estas adolescentes están en esa ambivalencia, en esos 2 mundos de lo real y lo virtual, donde en cada mundo
tienen su propia identidad. Por eso yo decía, y eso que es solamente en adolescentes, pero todos nosotros, yo estoy totalmente segura, que todos nosotros tenemos nuestras en plural, propias identidades, ¿no? Porque estamos también dentro de esta vorágine comunicacional, ¿no? Estas plataformas digitales que se han convertido en parte, pues, de nuestra existencia. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Terminé, doctora, no hay ningún problema. Gracias.